estás viendo este video, esta transmisión. No sé en qué país estás, no sé en qué circunstancia estás, pero sé que no llegaste hasta esa transmisión por casualidad. Dios hoy tiene una palabra para ti. Dios hoy quiere traer esperanza a tu vida. Y yo quiero abrazarte desde este lugar, saludarte desde este lugar. Y aunque yo no te conozca ni pueda abrazarte físicamente, quiero que sepas que estás en las oraciones de todo este grupo de personas. Día a día estamos orando por ti. Y si hoy te animas una vez más a colocar tu pedido de oración, ten la seguridad que estaremos orando por tu necesidad. Y bienvenido a esta familia que adora, que abre la Biblia. Bienvenido a formar parte de este culto. Aquí vamos a abrir la palabra de Dios. Y gracias a Dios por la tecnología que nos permite llegar hasta el hospital donde estás, en la sala de espera. Estás preocupado, estás cansado, estás en problemas. Nos permite llegar hasta donde tú estás para decirte que no te desesperes, que Dios está contigo. Y hoy Dios tiene un mensaje para ti. Bienvenidos a todos nuestros amigos que de diferentes partes del mundo están ahora sintonizando este programa. Y todos los que estamos aquí disfrutamos día a día de aquella palabra transformadora. Voy a hacer un resumen muy breve de los 4 primeros capítulos, presentando a un aspecto de Dios en cada capítulo. El capítulo 1 de Daniel me habla de un Dios que, aunque actúa en silencio, es aquel que ganará la batalla. Es un Dios que, aunque a veces no nos da todas las respuestas que nosotros queremos, si nosotros confiamos y somos fieles y permitimos que Él actúe en la vida, sabemos que a su lado la victoria está asegurada. El capítulo 1 me muestra un Dios vencedor. Capítulo 2 me muestra un Dios omnisciente. Un Dios que conoce todo y un Dios que sabe el futuro. Cuando Nabucodonosor quiso interpretar un sueño, nadie de los sabios que él tenía en Babilonia pudo allí interpretar el sueño. Pero Daniel le dijo: hay un Dios en los cielos. Y Daniel capítulo 2 me presenta un Dios omnisciente. Vamos a un repaso. Daniel 1, un Dios victorioso. Daniel 2, un Dios omnisciente. Daniel capítulo 3 me habla de un Dios libertador. De un Dios que puede sacarte de un horno de fuego sin que tú te quemes. De un Dios que puede libertarte de cualquier vicio en esta vida. De un Dios que puede restaurarte y puede salvarte. No importa la situación, no importa el pozo donde hayas caído, no importa la circunstancia, es el Dios libertador. Capítulo 1, Dios vencedor. Capítulo 2, Dios omnisciente. Capítulo 3, Dios libertador. Pero el capítulo 4 me encanta, porque se presenta a Dios como el Dios conquistador. ¡Qué maravilla! Un Dios que llama la atención de sus hijos y nunca desiste de ellos. Un Dios que no se cansa de amar. Un Dios que sigue al ser humano hasta que éste se rinda, si es que éste le permite. Alguien me hizo una pregunta muy interesante hace algunos días. Me decía así: pastor, yo no entiendo mucho a Dios en por qué permite, porque ayer hablamos de que Dios permite situaciones difíciles para que podamos reconocerle como Dios. Y alguien me decía: ¿por qué Dios permite cosas así para reconocerle? ¿Dios acaso no puede aliviar el dolor o no puede evitar el dolor? Yo le digo sí. Número 1, Dios no es el causante. Número 2, Dios permite. Pero si Dios permite, lo hace con propósito.
Ahora, yo les voy a poner aquí un ejemplo para poder comprender la locura de Nabucodonosor que vimos ayer en el capítulo 4 de Daniel. ¿Por qué Dios permitió que 7 años este hombre se vuelva loco para recién reconocer que Dios es el Dios verdadero? ¿Por qué Dios permitió una enfermedad mental? Entonces aquí está la respuesta. Te voy a hacer un ejemplo. ¿Cuántos de aquí son padres de familia? Levanten la mano. Oh, qué lindo, hay muchos padres. Yo voy a hablar para los padres aquí un momento. Dice, correcto, todavía no tengo esa experiencia, que un padre o una madre es capaz de dar su propia vida o reemplazar cualquier tipo de dolor con tal de que su hijo no sufra. Yo lo entiendo un poco. Hace algunos años yo estuve visitando algunos hospitales y yo descubrí una cosa muy interesante. Aún la persona que se declara atea deja su ateísmo cuando su hijo está en un hospital. Yo hace algunos años estuve visitando el Hospital del Niño. Yo no sé, aquí deben tener un hospital donde se atienden exclusivamente a los niños. Y en ese hospital solamente vas a encontrar padres, ¿verdad? Todos los que están afuera son padres. Los niños están internados. Un día yo visité un hospital del niño. Y cuando vi a todos los padres allí reunidos, el rostro de los padres llorosos, tristes, como es natural, al saber de que su hijo está sufriendo, está muriendo. Un día me acerqué, había un grupo que estaba y les digo, ¿ustedes me permiten orar? Oiga, y todos, sí, por favor, ore por mi hijo, por mí también, por mi hijo, el nombre de mi hijo, no, el mío se llama, una tensión tremenda. Entonces hicimos un círculo, empezamos a orar, y cuando yo decía, querido Dios, protege la vida de, y cada uno gritaba el nombre de su hijo. Oye, es una oración tan sincera. Cada uno repetía el nombre de su hijo. Terminé la oración, yo les dejé un texto bíblico y yo tenía que salir. Cuando yo estoy saliendo, alguien toma mi brazo y me dice, ¿puedo hablar un minuto? Sí, le digo. ¿Quién es usted? Soy pastor. Pastor, me dice, yo quiero pedirle un favor. Por favor, ore por mí. Bien, le digo, ¿cuál es su nombre? Este era un catedrático de una universidad reconocida. Catedrático de una universidad. Y este hombre estaba allí porque su hijo de 7 años estaba muriéndose. 7 años. Y él me dijo algo que me hizo temblar, me estremeció. ¿Sabe qué cosa me dijo? Me dijo así, pastor, yo era ateo hasta antes que mi hijo entre a este hospital. Ahora veo que mi ateísmo no puede solucionar mi problema. ¿De qué me sirve conocimiento, filosofía? ¿De qué me sirve todo lo que yo enseñé incluso en la universidad cuando no sana la vida de mi hijo? Entonces, ahora descubro que lo único que me queda es Dios. Y si Dios puede hacer un milagro, ore. ¿Saben qué? Yo miré a ese hombre y quedé preguntando. Fui ateo, declarado ateo hasta antes que mi hijo ingresara aquí. Interesante. Ahora fíjate, Dios usa un micrófono para poder despertar a nuestro oído. Cuando nosotros no escuchamos, cuando Dios nos dice, te amo, Dios usa un micrófono para decirnos, te amo. Y el micrófono de Dios se llama dolor. Es la manera como nos dice, yo quiero retenerte de vuelta. Y una vez más quiero repetir, Dios no es el causante,
Sufrimos, desde el sábado estamos diciendo, por varias razones. El pecado es la razón primaria por la cual todos sufrimos. Sin embargo, a veces Dios permite el dolor porque a través del dolor nos alcanza. Entonces, ¿yo por qué les pregunté que eran padres? Vamos a imaginar, entonces solamente vamos a imaginar que ustedes hoy día en la noche tienen una revelación. Esto no va a suceder, este es solo un ejemplo. Y en su revelación, en un sueño, alguien les dice: mira, tu hijo mañana cuando sale de la casa, a 2 cuadras saliendo de la casa, va a morir en un accidente. Tú te despiertas a la mañana siguiente. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas. Si eso fuera verdad, ¿qué harías tú para evitar que tu hijo salga? Dime, ¿qué harías? ¿Qué es lo que harías? ¿Le ruegas? ¿Lloras? Y si él no entiende ni al ruego ni al lloro, ¿cuál es tu último recurso para evitar que él salga? Pero tú lo haces porque lo odias. Hay cosas que no entendemos. Dios puede permitir hasta el último recurso para salvarnos. Él no desiste. A menos que, 2 puntos coloca aquí, porque la historia de hoy que les voy a contar es la historia más triste del libro de Daniel. Cuando el ser humano se va tan lejos, y no se va lejos por el pecado, sino se va tan lejos porque pierde la sensibilidad. Escúchame bien esta palabra, sensibilidad, y ya no escucha más a Dios. Y esa es la historia que te voy a contar. Vamos a Daniel capítulo 5. Mira, el rey Belsasar, ¿cómo se llama este rey? Belsasar. Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000, ¿qué cosa dice? Bebía vino. La palabra vino aquí es el vino fermentado, es el alcohol. Una traducción aquí, una traducción actual sería bebía licor, bebía cerveza, bebía alcohol, allí en presencia de los 1000. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, ahora te explico qué significa este gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre le había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en esos vasos sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4, préstame atención. Bebieron vino y alabaron a los dioses de... ¿Estás leyendo la Biblia conmigo? ¿Podemos repetir esa parte? Entonces, bebieron vino y alabaron a los dioses de 1, oro; 2, plata; 3, bronce; 4, hierro; 5, madera; 6, piedra. Voy a hacer un paréntesis. Primero te voy a explicar quién es Belsasar. Belsasar no es hijo de Nabucodonosor. ¿Recuerdas que ayer hablamos que Nabucodonosor terminó convertido? Nabucodonosor se rindió después de 35 años. Se rindió. Gloria a Dios por eso. Solo que después él murió. Nabucodonosor tiene un hijo que se llama Evil-Merodach. Él
le sucede en el trono y él gobierna por poco tiempo. Ya no se habla de él. ¿Sabes por qué? Porque después de Nabucodonosor, el imperio babilónico empezó a caer. Entonces, ya ni siquiera se menciona que hubo un Evil Merodach. Gobernó un poco tiempo, pero Nabucodonosor tenía otros hijos y tuvo una hija. No sabemos el nombre de la, o hay por ahí algunos registros del nombre de la hija. Y esta hija de Nabucodonosor se casó con un hombre que se llamaba Nabonido. Oiga, ese nombre no es común. Está buscando un nombre para su bebé, ahí tiene una sugerencia, ¿no? Nabonido. Nabonido se casa con la hija de Nabucodonosor y esta pareja tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Belsasar. Belsasar. Y Nabonido llega al trono por su esposa, por su mujer. Solo que Nabonido es un hombre que no le interesa mucho el reino. A él le gusta más investigar sobre mariposas, sobre botánica, y él gobernó en corregencia. Corregencia significa junto a su hijo. Y la historia dice que Nabonido se fue al sur, y ¿quién se quedó en el trono? Belsasar. ¿Qué llega a ser Belsasar de Nabucodonosor? Nieto. Pero ¿por qué no dice la Biblia que es nieto? Aquí vamos a encontrar varias veces que dice padre. Porque en el idioma hebreo y caldeo no existe la palabra abuelo. ¿Sabían ustedes eso? No existe. Incluso a Jesús, ¿recuerdan ustedes que hay un texto que dice Jesús, hijo de David? ¿Fue hijo de David Jesús? No. ¿Cómo se llama del padre terrenal? José. ¿Pero por qué dice hijo de David? Hijo de David significa, o hijo de significa antepasado, el antepasado de Jesús, o el antepasado de Jesús. ¿Quién era? David. En este caso dice padre. El padre de Belsasar era Nabucodonosor. No era su padre. ¿Qué cosa era? Su abuelo. Pero aquí se le conoce como padre. Entonces ya conocimos a Belsasar. ¿Está bien? Muy bien. Número 2. Vamos a ir conociendo esta historia. ¿Qué hacen los abuelos con los nietos? ¿Cuántos son abuelos aquí? Hay pocos, pero, no, sí. Qué lindo. Óigame una cosa. El abuelo con el hijo puede ser muy bravo, ¿verdad? Pero con el nieto cambia todas sus reglas. ¿Eso también sucede aquí o no? También sucede. Oiga, yo creo que eso es universal. Con el hijo, y hay algunos hijos que lo reclaman, ¿verdad? Papá, a mí no me permitías. Sí, pero ay, el nieto, ¿verdad? Nieto es otra cosa. Entonces, préstame atención. ¿Qué es lo que hacen los abuelos con los nietos? Aparte de jugar, aparte de todo, ¿qué cosa hace? Contarle sus historias. ¿Se ha pasado eso o no? ¿Pasa o no? Sí. ¿Quién era Belsasar? ¿Nieto de quién? De Nabucodonosor. Ahora yo quiero que imagines a este Nabucodonosor teniendo a su nietito Belsasar, un día colocándole en sus rodillas, y a medida que crecía diciéndole: un día tú vas a estar en el trono y hoy te voy a contar mi historia. Préstame atención ahora. Belsasar no tuvo la misma, o no creció en la misma condición que Nabucodonosor. Nabucodonosor creció siendo un idólatra, pero Belsasar creció escuchando las historias del Dios Todopoderoso. Él sabía de Dios porque su abuelo lo contaba. Belsasar no era un inocente. Belsasar conocía de Dios.
Y es por eso que te digo que es la historia más triste. Porque tanto conocía que cuando llega al trono y su abuelo está muerto, él se olvida de ese Dios. Pero eso no es todo. Se burla de Dios. Préstame atención. Llena su salón de música, mujeres, desenfreno, inmoralidad y mucho alcohol. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué hace el alcohol en el ser humano? Muchas cosas negativas, pero 3 cosas por lo menos hace. Número 1, mata sus neuronas. Número 2, degrada al ser humano incluso hasta la condición de un animal. Óigame, yo les cuento con tanto dolor. Yo conocí un abogado, inteligente, en el día de terno, de corbata. Hablaba bien, defendía casos, la gente hacía cola porque él conocía tanto de leyes. Se hizo fama, de renombre. Sin embargo, en las noches, allí bebiendo alcohol y a las 3 de la mañana tirado como un animal en la plaza. A eso lleva el alcohol. Lo tercero, el alcohol te lleva a un desequilibrio y a un oscurecimiento de mente, donde tú ya no puedes distinguir lo bueno y lo malo. Y un día Belsasar está bebiendo vino, y cuando él bebe vino, dice, el gusto del vino. ¿Qué significa el gusto del vino? El vino ya nubló su cabeza. ¿Qué cosa dijo? Quiero beber más, pero quiero darme el gusto de beber en los vasos que son consagrados a Dios. ¿Qué cosa está queriendo hacer Belsasar? Burlarse de Dios. ¿Recuerdan lo que les conté cuando Daniel llegó para Babilonia? El culto que ellos hicieron para su Dios. ¿Qué cosa decían todos? Vencimos al Dios, vencimos al Dios, vencimos al Dios. Pasan tantos años, Daniel ya tiene 86 años para este capítulo, y allí después de tantos años, después de más de 35 años, Belsasar trae el recuerdo una vez más y quiere burlarse de Dios y dice, ¿y qué me va a hacer Dios? Yo quiero beber vino en sus vasos. Pero eso no es todo. Yo les hice leer un versículo. ¿Se acuerdan cuál versículo fue? Versículo 4. Bebieron y alabaron ¿a quién dice? A los dioses de oro. ¿Qué más? Plata. 3, bronce. 4, hierro. 5, madera. 6, piedra. ¿Por qué les hice leer esto? ¿A qué les hace recordar esos metales? A la estatua o al sueño que Nabucodonosor tuvo. ¿Cómo era la cabeza? Oro. Pechos y brazos, plata. Vientre, bronce. Piernas, hierro. Y allí lo reemplaza por madera y piedra. ¿Piedra qué representaba? Al reino de Cristo. ¿Qué está haciendo este pobre? No solo está desafiando y burlándose de Dios. Óigame, perdió la sensibilidad por completo. Yo encontré un texto que yo quiero dedicar yo lo copié aquí. Yo voy a leer para ustedes. Satanás reunió a sus ángeles para planear cómo hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. ¿Cuál es el plan?
tomaría el fruto de la vid como el trigo y las otras cosas dadas por Dios como alimento y las convertiría en veneno que arruinen las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugaran de tal forma que los sentidos queden bajo el dominio completo de Satanás. Bajo la influencia del alcohol, los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase. El mundo se corrompería mediante el apetito, haciendo que los hombres tomaran alcohol. Satanás los desgradaría cada vez más. Escúchame aquí. Babilonia tenía una filosofía muy parecida a la que hoy nuestro mundo tiene. ¿Cuál era su filosofía? Si te gusta, hazlo. ¿Qué importa si es bueno o si es malo? Eso no importa. Hoy, ¿saben cómo se llama eso? Hedonismo. Date el placer que quieres. Biblia es para los anticuados, religión es para los ignorantes. Ahora tú puedes hacer lo que quieres, vive como quieres. Es el darle placer y gusto a los sentidos, es la obsesión por el placer. ¿Acaso eso no vive hoy nuestra sociedad? Y Belsasar se dio el desenfreno completo. Licor, inmoralidad, música, placer. Tráigame los vasos, quiero beber en los vasos consagrados a Dios. Solo que aquí les voy a decir algo que realmente debe preocuparnos. ¿Saben cuál es? El placer que el mundo da es momentáneo. Y un día estuve conversando con un muchacho, tenía 15 años de edad. Un día yo llegué para su casa, su mamá me había rogado: pastor, hable con mi hijo, por favor. Le digo: mira, yo voy a hablar. Él no quería ni verme. Tú sabes que cuando alguien no quiere ni verte, hablar es menos, ¿verdad? Entonces, uno por querer allí contentar siempre a la hermandad, a la familia, está bien, yo voy a hablar. Pastor, toque su puerta. Usted, porque es pastor, le va a recibir. Toqué la puerta del muchacho, abrió la puerta con un cabello grande, estaba con una calavera aquí con un polo, así una calavera, todo. Un comportamiento terrible. Abre la puerta y me dice: ¿qué quiere? No, le digo: quiero hablar contigo. ¿Para qué? Me dice. Dame un minuto, le digo, nada más. Vamos a pasar ahí, su cuarto lleno de figuras, tanta cosa. Tenía ahí de paso droga. Él llevaba droga a la casa, no le importaba nada. Y yo le digo: ¿tú eres feliz haciendo eso? Me dice: sí. Tú no sabes cuán feliz soy. Y él me hizo una pregunta: dice: ¿tú has probado eso? No, le digo. Me dice: si tú pruebas un poquito, no lo dejas. Y él me desafiaba ahí, ¿no? Imagínate, en lugar de yo aconsejarle, me estaba aconsejando allí. Bueno, empezamos a conversar y él me abrió un poco allí los ojos para ver y entender un poco a cómo el mundo funciona. Y me dice así: mira, ustedes, los cristianos, los religiosos, son los más amargados. Así le digo. ¿Cómo sabes? Sí, ustedes son aburridos, amargados. Con ustedes no se puede hacer nada. En cambio nosotros, dice, los que no tenemos una religión, hacemos lo que nos gusta. Y tú no sabes lo que te estás perdiendo, dice. Ojo, qué convincente es el diablo, ¿no? Tú no sabes. Y él me explicó un asunto que me llevó a una convicción mayor de lo que hace el pecado. ¿Qué hace el pecado? Te voy a explicar en una historia. Yo le conté esa misma historia y ahí se quedó reflexionando. Mira, cuando yo era niño, yo crecí en el campo. Cada vez que llegaba mi cumpleaños, yo tenía chance de poder comer un caldo de pollo o de gallina. No se comía todos los días, ¿viste? Era solamente en el día de los cumpleaños.
Y allí yo también tenía el chance de poder elegir cuál quería comer. Yo aquí no estoy recomendando comer carne, estoy contando una historia, está bien, no me malinterpreten aquí. Entonces me decía, tú ve cuál quieres. Entonces yo ahí hacía la función de Satanás. Tomaba el maíz, regaba el maíz. Yo no sé cómo ustedes llaman a las gallinas, pero allí en mi país se llama toda la gallina, ¿no? Entonces todas las gallinitas venían. Entonces yo miraba y decía, ¿cuál de estas va a entrar a la olla? ¿Cuál? Estaba bajo mi mano, mi responsabilidad. ¿Cuál creen ustedes que yo elegía? Ustedes lo hacían también, ¿no? Uno es selectivo, ¿verdad? Elige lo más bonito, lo más gordito, ¿verdad? Lo que tiene buena pinta, ¿eh? Y yo le echaba el ojo y decía, esa. ¿Cómo lo hacía? Es fácil. Agarrabas el maíz y le tirabas solo a ella. Maicito. Y cuando la gallina estaba en la puerta de la casa, le tiraba algo más rico, arroz. Ante eso no se resistía. Y el pobre animalito estaba pique, que no se daba cuenta dónde entraba. Entonces, como estaba persiguiendo el arroz, ¿entraba dónde? A la casa. Cerraba la puerta de allá, cerraba la puerta de acá. Gallinita, si puedes, sal. Mira, Satanás es así. Placer momentáneo. Vamos, si quieres droga, alcohol, música, ven, te tira. Y tú estás allí, sí, quiero, ay, qué alucinante, qué bonito, qué hermoso, placer, más placer. Hasta que te encierra, te esclaviza, te ata y te mata lentamente. A eso el mundo llama placer. Morir lentamente. Eso es placer. Y nuestra sociedad está interesada en cambiar placer por salvación, diversión por salvación. Lo momentáneo es más importante que lo eterno. Belsasar estaba dando gusto a sus sentidos, pero ese placer no duró mucho, porque el placer es momentáneo. Sí, pregúntale a alguien que se amanece un sábado de noche bailando allí en un nightclub toda la noche, pierde sueño, ¿verdad? No duerme, supuestamente está en la euforia de la música, está en la droga, está en el alcohol. Y cuando pierde sueño, él está atentando contra su salud. Y mientras la música suena, él se siente bien. Pero para la música, el vacío continúa. Porque el placer es momentáneo. Es así lo que Satanás nunca te podrá ofrecer, lo que los cristianos experimentamos. Paz aún en las peores circunstancias de la vida. Eso no puede ofrecer. Y ahí está don Belcho. Belsasar está bebiendo, bebe alcohol, hasta que la Biblia dice, se apareció en la pared una mano que escribía. Y allí dice la Biblia, mira, versículo 6, el rey se puso pálido. Sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban una contra la otra. ¿Dónde está tu placer? Se acabó. La fiesta acabó. Ya no hay más placer, ahora hay miedo. ¿Y qué cosa hace Belsasar? Él hace una promesa.
Y dice así, miren lo que dice, versículo 7, el rey gritó en alta voz: vengan los magos, los caldeos, los adivinos, vengan los sabios. Cualquiera que lee esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, un collar de oro sobre su cuello. ¿Y qué más dice? Será el tercero en el reino. ¿Por qué no dice el segundo? Porque él es el segundo. ¿Quién era el primero? Su padre, Nabonido. ¿Quién era el segundo? Belsasar. Y dice, aquel que lo interprete será el tercero. Claro, porque él no era el rey. ¿Comprende? El padre del rey, él era corregente. Correcto. Y nuevamente nadie puede interpretarlo. Y aquí hay algo que a mí me encanta, queridos. Me encanta. Versículo 10. La reina, por las palabras del rey de sus príncipes, entró a la sala. Ahora les pregunto, si alguien entra, es porque no estaba dentro, ¿verdad? Eso es lo más lógico. Entró, estaba en la esquina y entró. No. ¿Cuándo alguien entra? Cuando está afuera. ¿Quién es la reina? No es la esposa de Belsasar. ¿Saben quién es? La hija de don Nabucco. La hija de Nabucodonosor. La madre entra, la reina entra. ¿Y saben qué cosa me dice eso? Que la hija de Nabucodonosor no estuvo en la fiesta. ¿Por qué? Porque es probable que siguió el ejemplo de su padre. Ella se rindió al Señor. Y es por eso que ella entra al escuchar lo que había ocurrido. Y ella le dice: mira, aquí en tu reino hay uno que tiene el espíritu de los dioses. Aquí hay uno que tiene inteligencia. Y lo hizo llamar, ¿a quién? A Daniel. Y cuando Belsasar ve a Daniel, Belsasar lo conoce, Daniel, por supuesto. Si su abuelo Nabucodonosor le habló tanto de ese hombre. Y el versículo 13 dice: ¿eres tú aquel Daniel, aquel que mi padre te trajo como esclavito de allá? Mire lo que está diciendo. ¿Qué cosa está haciendo? Intentando humillar al Hijo de Dios. Y allí él le ofrece, le dice: mira, yo te voy a dar esto y lo otro. Versículo 17. Daniel le mira y le dice: mira, no necesito nada. Tus dones sean para ti, tu recompensa. Yo voy a leer la escritura, yo le daré la interpretación. ¿Correcto? Bravo. Pero antes, permíteme darte mi último discurso. Amigos queridos, nadie sabe cuándo es el último sermón que va a escuchar en su vida. Este sermón de Daniel duró 3 minutos. No hubo llamado. No lo hubo. No hubo advertencia, porque Belsasar sabía. Este sermón era la última oportunidad que Dios le dio a Belsasar, y Belsasar no escuchó. ¿Saben cómo era su último sermón? Le dice así: el Altísimo dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria. Le dio la grandeza de todos los pueblos. Versículo 20. Pero tu corazón se hizo soberbio. Tu espíritu, ¿qué cosa dice? Se endureció. Que Belsasar perdió la sensibilidad. ¿Comprenden eso aquí? Tu corazón se hizo duro, perdiste la sensibilidad. Tú ya no escuchas a Dios. Miren el versículo 20. No has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Tú no humillaste tu corazón. Tú sabías que tu abuelo se rindió,
pero tú no te rendiste. Aquí hay una palabra que a mí me pone muy triste. ¿Saben cuál es la palabra? Tú no te has humillado sabiendo. ¿Cuál es la palabra? Tú no te has humillado sabiendo. Y yo en esta noche quiero hablarles con todo mi corazón, como un amigo, a todos ustedes. Escúchenme aquí. Millones de personas se perderán sabiendo. Una cosa es saber, otra cosa es rendirse. ¿Quieren hacerles una pregunta? ¿Cuántos saben que Dios existe? Amén. ¿Y cuántos ya le entregaron su vida? No es lo mismo saber que rendirse. Y Daniel le dice a Belsasar: tú sabías tanto, pero tú te endureciste. ¿Y ustedes saben qué pasó esa noche? Belsasar murió, él y todos los que estaban en ese salón. ¿Qué cosa decía allí en la pared? Mene, mene, tekel uparsin.